Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría. Ahora quiero compartir algo de un libro maravilloso de la curación de las enfermedades mediante el poder del pensamiento por Cathy Atkinson Boehme. Traducido del inglés por el Instituto de Ciencia Mental, Armonía de Santiago de Chile, segunda edición. Prólogo. El Instituto de Ciencia Mental, Armonía, inicia con la traducción de la presente obra. Su misión divulgadora de los principios que sustenta. Ha escrito este libro la señora Kate Atkinson Boehme, residente en Washington, D.C., quien se dedica a la curación por medio de la ciencia mental. Es editora de la revista mensual The Radiant Center y autora de varias obras consagradas a este género de estudios. Nuestro propósito. Al producir en este país la obra de la señora Kate Atkinson Boehme, es al mismo tiempo humanitario y altruista. Es humanitario porque inviste necesariamente ese carácter todo esfuerzo, toda propaganda, toda disciplina que tienda al alivio de las dolencias o sufrimientos de la humanidad estirpe. Es altruista por cuanto al emprender esta tarea no se persigue fin utilitario alguno y se propende a que toda persona, aún de mediana cultura, al recorrer sus páginas, reciba una especie de iniciación en los interesantes misterios de la ciencia mental y pueda, antes de mucho, por poca diligencia, entusiasmo y atención que consagra estos estudios, quedar habilitada para profundizarlos en forma tendiente al mayor bienestar y alivio de sus semejantes. Una necesaria observación hemos de hacer, saliendo al encuentro de quienes pudieran imaginar que este género de estudios se halla en pugna con los actuales sistemas terapéuticos existentes o los desestima. Consagrado el sistema nuestro a una medicación a la vez científica, racional e higiénica, que reconoce como base primordial el aprovechamiento, la utilización y aún la magnificación de las fuerzas vitales del individuo para el restablecimiento de los desequilibrios producidos por la enfermedad. Su misión no puede ser derivada contra los sistemas ya establecidos, sino de cooperación humanitaria dentro de los rumbos que se ha fijado y de ciertas normas de reconstitución psíquica y fisiológica. Creemos inoficioso entrar en ulteriores detalles con respecto a estos rumores, a estas normas y al sistema en general que constituye el fundamento de dichos estudios. En las páginas que siguen a este prólogo encontraré al lector plenamente satisfechos los deseos que al respecto pudiera abrigar. La curación de las enfermedades mediante el poder del pensamiento. Lección 1. Debemos por sentado que no sabéis nada acerca de la curación de las enfermedades por medio de la ciencia mental y que habéis venido a preguntarme qué curación es esa y cómo se efectúa. Que comprendéis cómo el pensamiento de una persona puede tener efecto en el cuerpo de otra. Si bien estáis dispuestos a admitir que vuestro pensamiento tiene influencia sobre vuestro propio cuerpo, vosotros no discutís esto. Sabéis que vuestra mano se mueve en obediencia a vuestro pensamiento y que de igual modo obran los demás miembros de vuestro cuerpo. Como esto ha sucedido siempre y estáis tan habituados a ello, os parece el hecho más sencillo, pero en realidad es un procedimiento muy complejo y misterioso que, aunque lo reconozcamos, no nos lo podemos explicar. En efecto, ¿cómo es que el pensamiento puede influir sobre los nervios y músculos de nuestro cuerpo y producir el movimiento? ¿Quién pudo ver jamás cómo el pensamiento así obraba sobre nervios y músculos? Hasta hoy a nadie ha sido dable al explicar este misterio, que sin embargo aceptamos como un hecho. ¿Hacemos esto porque así nos han enseñado los fisiólogos? No, lo sabemos por nuestra propia experiencia interior. Por ejemplo, veo un libro sobre la mesa. Pienso que me agradaría examinarlo. Yo estoy consciente de ese pensamiento. Enseguida, pienso que voy a tomarlo. También tengo conciencia de ese pensamiento. Después tomo el libro y sé o estoy consciente que viene a ser lo mismo, de que el tomar ese libro es el resultado de mi primer pensamiento. El deseo de ver el libro y de mi pensamiento segundo, que lo veré. Sé que mi pensamiento en cierto modo ha hecho que mi mano se dirigía hacia la mesa y que mis dedos tomen el libro y lo atraigan hacia mí. Centenares de nervios y de músculos han sido puestos en acción y sin embargo,
No sé cómo ello se ha verificado. Pueden haberme explicado cómo los músculos se contraen y extienden, y hasta pueden hacerme ver cómo toda la red de nervios y de músculos del cuerpo se haya gobernado por el pensamiento. Pero esto no implica el ver cómo efectúa esto. Parecería entonces, ¿es esta una razón para negarlo? En manera alguna. No sé de nadie que desconozca. Esto es que su pensamiento gobierna su propio cuerpo. Doy entonces por sentado. Pero cuando os pido que deis un paso, gobierna su propio cuerpo. Doy entonces por sentado el que reconocéis esto. Pero cuando paso más y aceptéis el hecho de que mi pensamiento puede obrar sobre vuestro cuerpo, no me sorprende que mováis con incredulidad la cabeza y me digáis que ello no puede ser. Pero supongamos que os señale 100 casos en que ello ha sido. Otra vez movéis la cabeza y decís coincidencia. Bien, yo estoy decidida a convenceros. Si es posible, ¿cómo procederé? Quiero probaros que existe en la tierra un poder curativo más admirable que el concedido hasta hoy a las drogas u otros agentes terapéuticos. Todas las drogas o agentes curativos no han podido darnos salud perfecta, y por eso este nuevo poder está llamado hoy a las puertas del mundo entero. Ha hecho más aún, han entrado ya, pero no ha sido bien acogido por todos y ha sido rechazado por aquellos que más lo necesitaban, rechazando porque no han podido comprender. Desde un punto de vista científico, como la fuerza del pensamiento puede dar los resultados curativos que para ella a justo título se reclaman. Yo recuerdo muy bien cuánto me costó convencerme en las primeras curaciones que hice de que ellas fueran realizadas por virtud de mi pensamiento. Parecíame aquello algo tan etéreo, tan impalpable. No podía imaginar que mi pensamiento emprendiera esa misión curativa, y solo cuando ya veía el trabajo realizado tenía con él la comprobación del hecho. Aún entonces me sentía inclinado a pensar que era una simple coincidencia el que mejorara el enfermo cuando principiaba yo el tratamiento. Solo después de muchas curaciones vine a desechar la idea de que el enfermo sanaba por mera casualidad. Finalmente las coincidencias llegaron a ser tan numerosas que parecían constituir una verdadera ley puesta en acción, hasta que por último llegué a convencerme de que era en realidad mi pensamiento el que efectuaba las curaciones. Mi fe en la transmisión del pensamiento de una persona a otra, véase a menudo confirmada por medio de un sencillo experimento. Tal vez vosotros lo hayáis hecho, en caso contrario, os aconsejo que lo intentéis, porque es muy concluyente. Reunid a unos cuantos amigos, vendad la vista a uno de ellos y colocadle en el medio de la pieza, después de haberlo mostrado una llave u otro objeto que deseéis que encuentre. Tomaos de las manos y rodead a esa persona pensando al mismo tiempo en la llave y en el sitio que ha sido colocada. Al cabo de pocos momentos, la persona que tiene la vista vendada se dirigirá con paso lento e inseguro hacia el sitio donde está la llave y por último la encontrará. Y aquí la sensación del que tiene la vista vendada, tal como yo lo experimenté. Al principio sentí un verdadero vacío en mi mente. Todo pensamiento parecía haberse desvanecido. Luego, al cabo de unos pocos segundos, me sentí como empujada las manos invisibles en cierta dirección. Tan violenta era la inclinación de mi cuerpo en esa dirección que me habría caído si no adelantó un pie para sostenerme. Después otro impulso y otro paso adelante, hasta que gradualmente fui acercándome a la silla donde había sido puesta la llave. Cuando llegué hasta dicha silla, en lugar de volverme o de caminar alrededor de ella, como podría haberlo hecho, todo mi cuerpo se desconyuntó. Me incliné sobre la silla con los brazos caídos mecánicamente, hasta que una de mis manos tocó la llave. En otra ocasión la llave estaba colgada en la pared y al llegar yo a esta, sentí deseo de estirar el brazo. Lo hice y tomé la llave que colgaba de un clavo. Ahora bien, si la mente de las demás personas se hubieran puesto en contacto con mi mente, yo habría tenido una idea precisa acerca de la posición de la llave y probablemente habría pensado: la llave está sobre la silla, o bien la llave está colgada en la pared. Pero yo no tuve esa idea precisa. Aquel parecía ser más bien una especie de movimiento ciego, instintivo, del cual no me daba cuenta y me sentí impelida a moverme sin saber por qué. Por lo tanto, parecía como si el pensamiento de los demás hubiera obrado directamente sobre mi cuerpo, sin pasar por intermedio de mi mente. Si efectivamente dicho pensamiento hubiera obrado sobre ella, habría quedado confirmado el hecho de la transmisión del pensamiento. La posición de la llave
habría sido transmitida a mi mente en sin palabra hablada y el pensamiento mismo debiera haber sido transmitido directamente sin el acostumbrado medio del lenguaje. La ley de la telepatía o transmisión del pensamiento se halla al presente aceptada por todos los hombres de ciencia del mundo entero. Pero quiero suponer que no sabéis eso y que el tema es enteramente nuevo para vosotros. Y en este caso tenéis a mano un experimento muy fácil de hacer. Probadlo y saldréis de dudas. Pues la experiencia personal está más cerca de la convicción, o mejor dicho, la convicción no va nunca sin la experiencia personal. Hay en París un hospital llamado La Salpêtrière, que es uno de los más grandes y antiguos allí establecidos, y ocupa una extensión de 45 manzanas. En ese hospital casi todos los enfermos son curados por el poder del pensamiento, aunque los doctores de allí lo llaman a esta curación mental, sino sugestión hipnótica, pero la gente es siempre la misma fuerza mental. Hacen allí algunas cosas originales que apenas serían creíbles, si no fuera que la reputación de sus médicos y el prestigio del hospital justifica esas aseveraciones. Ahora bien, la sugestión hipnótica se diferencia a la curación mental en varios aspectos, uno de los cuales voy a mencionar. En sugestión hipnótica se cree necesario poner al paciente en un estado peculiar del sueño, llamado hipnosis, mientras que en la curación por medio del pensamiento no juzgamos esencial ese requisito, pues lo consideramos un estado anormal o antinatural, por lo tanto tratamos de evitarlo en lo posible. Pero permitidme deciros que se hace con aquellos pacientes en estado hipnótico. Se les pone una gota de agua fría sobre la piel, diciéndoseles que es aceite hirviendo, y a los pocos momentos esa gota de agua ha formado una ampolla. Ahora, ¿cómo creéis que se hace esto? Es un misterio, ¿verdad? Pero como ha sido hecho por doctores afamados y en un hospital acreditado, no lo podéis dudar. También los doctores toman una mosca de Milán y la dividen en 3 partes, colocando la primera sobre el brazo derecho de un paciente, la segunda sobre el izquierdo y la tercera en el brazo de una persona no hipnotizada. Hecho esto, el doctor dice que el primer pedazo no producirá ampolla y no dice nada al respecto del segundo y tercero, siendo el resultado que en el brazo derecho no se produce la ampolla. Ellos llaman a esto sugestión negativa, lo cual quiere decir que el poder de formar ampollas ha sido quitado del primer pedazo de la mosca, lo que no ha sucedido con el segundo ni con el tercero. Digo que el poder de formar ampollas ha sido quitado el primer pedazo, pero tal vez será más correcto decir que la piel del paciente ha sido hecha positiva contra ese pedazo. La mosca de Milán se hace negativa a la piel del paciente, sin producir efecto en ella, aunque es un vejigatorio muy bueno y poderoso según ha podido verse por los efectos que han producido los pedazos segundo y tercero. Qué poder más admirable este, capaz de convertir una gota de agua pura en un irritante violento y de hacer un cáustico tan poderoso, algo tan inofensivo como una estampilla de correos. Podría mencionar muchos otros experimentos curiosos que se hacen, no solo en la Salpêtrière, sino también en otros hospitales y por muchos médicos en sus clínicas privadas. El doctor Charcot, cuya prominente situación médica nadie puede poner en duda, empleaba mucho la sugestión hipnótica con preferencia a las drogas, y lo mismo hacen otros muchos doctores de los más distinguidos de la época presente. Voy a reproducir ahora el siguiente editorial del Sumario Médico de Filadelfia. Un escritor popular ha dicho que la sugestión es el poder motor en el tratamiento de las enfermedades. Los médicos más experimentados emplean la sugestión continuamente con provecho para sus enfermos. Igual cosa hacen los parientes y amigos de estos, cuando a su cabecera les aseguran que tiene mejor semblante y que pronto mejorarán. Una palabra de consuelo, una sonrisa de aliento, les inspira confianza y esto también es sugestión. Los anillos para el reumatismo, la curación magnética y la curación divina tienen su base en la sugestión. Los dolores, el insomnio, la neuralgia, el reumatismo, el dolor de cabeza, etc., ceden a menudo a la sugestión. Si el médico, junto con la habilidad para dar el diagnóstico, posee la aptitud de aliviar algunas enfermedades tales como dolores de cabeza, lumbago, ciática, los tormentos del reumatismo articular, etc., sin la ayuda de calmantes de alquitrán o narcóticos, entonces el deber de imponer la obligación de hacer uso de la mencionada aptitud. Estos nos demuestra la tendencia de los más avanzados y liberales miembros de la profesión médica, y por mi parte no me siento inclinada al antagonismo con ninguno de los que ejercen la mencionada profesión. ¿Qué importa si algunos médicos ignorantes se oponen al nuevo movimiento? Ellos no van a la vanguardia, son los otros, los estudiosos, los progresistas, quienes guían. Los demás habrán de seguir sus pasos.
Tengo en la lista de mis suscriptores a muchos médicos, quienes me escriben pidiéndome instrucciones. Otros me envían sus enfermos para que los atienda. Y aún hay algunos que siguen mi tratamiento, que reconocen la ineficacia de las drogas y me piden algo mejor. Un médico de Nueva York ha solicitado entrar en sociedad conmigo, y si se supiera bien la verdad de las cosas, se vería que los médicos no son tan contrarios a este sistema curativo como vulgarmente se cree. El mundo sigue adelantando y ningún conservantismo puede detenerlo en su progreso. Un sistema cede su lugar a otro. Ha aparecido distintas escuelas de medicina, las que han tenido su época, para desaparecer enseguida. La ciencia mental está ahora aquí en todo su apogeo, y cuando éste haya pasado, ella dejará su lugar a lo más avanzado. Pero esto no es asunto nuestro. Mientras tengamos en nuestras manos algún poder para hacer el bien, es mejor que hagamos uso de él, sin buscar vagamente lo que haya de seguir. Cuando la curación por medio de mentalismo esté en decadencia, ya tendremos tiempo de buscar algo mejor, y no está en decadencia, sino que camina valientemente hacia el cenit. Cuando comprendáis que una gota de agua, al ser usada bajo sugestión hipnótica, puede formar una ampolla, ¿podéis dudar del poder del pensamiento sobre las secreciones del cuerpo? Más aún, la gota de agua ni siquiera es necesario para el experimento, porque el pensamiento solo basta para producir la ampolla, y así lo ha hecho 1000 veces. Por otra parte, el pensamiento solo basta para impedir que se forme la ampolla, y esto también se ha hecho. El profesor William James, de la Universidad de Harvard, dice que la tumefacción puede ser producida por el pensamiento en cualquier parte del cuerpo. Aplicando este mismo principio en manera opuesta, puede hacerse desaparecer un tumor. El doctor Elmer Gates ha demostrado que la corriente circulatoria puede ser enviada a voluntad de un punto del cuerpo al otro por el solo influjo del pensamiento. Y él os lo prueba sin lugar a dudas. Otros hombres de ciencia han hecho declaraciones tan sorprendentes como estas. No podemos mover la cabeza eternamente, ni durar de todo de todos. De ordinario se aceptan muchas cosas por el testimonio de los químicos, astrónomos y naturalistas, y las pruebas a favor del poder del pensamiento en la curación de las enfermedades son igualmente convincentes, pues nadie que investigue el asunto a fondo puede conservar duda alguna. Creo que tal vez el mayor obstáculo con que tropezamos para creer que el pensamiento pueda pasar de una mente a otra es porque parece que no hubiera un agente material comunicante ni vehículo alguno de transmisión. Pero esto no es así, pues existe una materia sutilísima en forma de éter, por medio de la cual se transmite el pensamiento. Hay cosas que no pueden sernos reveladas por el simple intermedio de nuestros sentidos, aun cuando positivamente existan, y esta es una de ellas. La electricidad existe en todo cuando nos rodea, pero nos damos cuenta del hecho, y hubo tiempo en que nos habría parecido imposible pudiera habérselo utilizado en tantas formas como al presente. Si Edison vive lo bastante, nos enseñará a encontrarla y a servirnos de ella, sin necesidad de grandes instalaciones ni de pesadas maquinarias. Desde luego está descubriendo la manera de producir electricidad directamente del carbón, para que así hagamos correr nuestros automóviles, alumbremos nuestras casas y dispongamos en cualquier forma de la electricidad sin necesidad de máquinas ni dinamos. Que adelantó, pero esto no está probando como el mundo progresó en el empleo de agentes más sutiles. ¿Quién hubiera podido pensar que estuviéramos hoy telegrafiando sin hilos? Confieso que para mí es todavía una maravilla el considerar que colocando un transmisor en Washington y un receptor en Boston, se puede evitar sin alambre un telegrama de un punto al otro, sin que se pierda el camino, pero llega. Y lo mismo sucede con el pensamiento cuando le envía un médico que esté en Washington a un paciente que se halla en Boston. El médico es el transmisor y el enfermo el receptor, yendo el mensaje directo y fielmente del uno al otro. Pero no solo esta distancia recorre el pensamiento, sino que puede ir de Washington a Inglaterra, a Finlandia, a Sudáfrica o a cualquier otra parte en que se encuentre el enfermo. Puede una carta demorar algunas semanas en llegar a aquellos lugares, pero el pensamiento va en un instante, como una chispa eléctrica. Hemos descubierto un poder eléctrico mental y vivimos en el siglo de la electricidad, en el cual están por verse aún más y más grandes maravillas. En otra lección diré algo de cómo el pensamiento gobierna las actividades involuntarias del cuerpo, los latidos del corazón, la circulación de la sangre, la digestión, etc. Mientras tanto, meditad en lo que os he dicho acerca del gran poder del pensamiento, y entonces os
iréis preparando para admitir que haya siquiera la probabilidad de su transmisión de una mente a otra mente. Una vez que admitáis eso, ya no os parecerá ni ridículo ni probable el que pueda curar las enfermedades. Si creéis que el pensamiento es una fuerza que actúa sobre el cuerpo y también creéis que puede ser transmitido de una mente a otra, de una mente a otro cuerpo, ya entonces me parece que no hay sino un paso para que también creáis que pueda. Ora sea de producir, ora curar las enfermedades. ¿Habéis notado que el pensamiento colérico de otra persona puede enfermaros, aun cuando no se haya cruzado ni una palabra? Esto demuestra claramente cómo el pensamiento puede producir enfermedades, así como hay otra clase de pensamientos que puede restablecer la salud de ella. Os hablaré más adelante. Amados hermanos, este es un poquito que quiero compartir. Siempre es muy importante en estos tiempos buscar de todos los rincones, de los ángulos de nuestro cerebro, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde están todas esas lecturas en los libros también? ¿Para qué? Para que cada ser humano sepamos que nosotros somos uno con el todo. Vamos a seguir compartiendo una vez más en Manantiales Secretos del Cielo. Seguiré compartiendo este maravilloso libro, como muchos. Y lo seguiré haciendo hasta que lleguemos a ese fin. Que el Eterno lo bendiga grandemente. Bye bye.